Buenas noches, ¿cómo están? Hoy entro un minutico tarde. Espero que me tengan paciencia. El día de hoy ha estado fallando un montón mi internet. Entonces, si en algún momento se llega a caer el en vivo, les ruego me esperen y estén atentos a lo que sigue. Buenas noches, Luz, ¿cómo estás? Vamos a esperar a que llegue más gente. Espero que no se caiga el internet. Casi no me logro conectar el día de hoy. El internet ha estado fallando mucho el día de hoy. Mucho. Entonces esperemos que todo configure para que no se nos caiga la conexión mientras estamos en vivo. Por lo menos mientras leemos nuestro cuento. Bueno, nuestros cuentos. El día de hoy son 3. Hola Aleja. Hola Angie. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos. Esperemos que esto no se caiga, por favor. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ese inicio de semana? Espero que muy bien. Espero que... Hola Santi. Espero que arranquen con muchas ganas, con mucha energía esta semana. Yo sé que es lunes, los lunes suelen ser difíciles, el arranque suele ser difícil, créanlo, nosotros también lo sentimos, pero pues nada, con todas las ganas y echándole mucha fuerza. Bueno, resulta que el fin de semana, cuando estuve buscando nuestros cuentos, me di cuenta que hasta el día de hoy no hemos leído cuentos de terror escrito por mujeres. Y el día de hoy, pues la sesión está dedicada a una mujer escritora que pues tiene mucha literatura de mucho estilo. Es novelista, tiene cuentos. Que es Emilia Pardo Bazán. Ella es española, es de Madrid, y pues es de más o menos de 1920-21. Es una de las escritoras que es bien influenciada por Lovecraft, como muchos de su época. Entonces, hola Brian. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a leer 3 cuentos cortos de Emilia Pardo Bazán, donde se dedica a hablarnos de los aparecidos o los espectros o los espíritus, ese aliento, esa energía que queda en nuestra atrapada según dicen los expertos, en nuestro plano. Entonces, bueno, sin más preámbulo y antes de que se nos caiga el internet, hola Alexandra, porque ya estaba fallando un montón. Entonces esperemos que no se nos caiga ahorita y vamos prontamente. Entonces vamos a empezar. El espectro, de Emilia Pardo Bazán. Mi amigo Lucio Trelles es un excelente sujeto, sin graves problemas en la vida y al parecer normal y equilibrado. Como nadie ignora esto de ser equilibrado y normal, tiene actualmente tanta importancia como la tuvo antaño el ser limpio de sangre y cristiano viejo. Hoy, para desacreditar a un hombre, se dice de él que es un desequilibrado o por lo menos un neurótico. En el siglo XVII se diría que se mudaba la camisa en sábado, lo cual ya era una superioridad respetuosa a los infinitos que no se la mudarían en ningún día de la semana. Ahora bien, Lucio Trelles sostiene la teoría de que desequilibrado es todo el mundo, que a nadie le falta esa lengua de mal camino psicológica, que no hay
no hay quien no padezca de manías, supersticiones, chifladuras, extravagancias, sin más diferencia de decirlo o callarlo, llevar el desequilibrio a la vista o bien oculto, de donde venimos a sacar en limpio el desequilibrio perfecto en que todos nuestros actos responden a los ciertos de la razón, no existe. Es un estado ideal en que algún hijo de Adán se ha encontrado nunca en toda su vida. Lucio apoyaba esta opinión con racionamiento que, a decir verdad, no me convencía. Me parecía que Lucio confundía el desequilibrio con los estados pasionales que pueden desequilibrar momentáneamente, pero no son desequilibrios, pues son tan inevitables en la vida psíquica como en otros procesos de la fisiología. Ello es que a Lucio no le conocía nunca ni enamorado, ni encolerizado, ni apasionado, ni vicioso. Hasta me sorprendía la normalidad de su tranquila existencia sazonada con distracciones de buen gusto y aún de arte, y dedicada a regir bien una fortuna pingüe y acompañar y proteger a su hermana, con la cual se soportaba lo mismo que un padre. Y solía yo decirle cuando nos encontrábamos en una agradable tertulia a donde los dos concurríamos: todos seremos desequilibrados, pero el desequilibrio de usted no se ve por ninguna parte. Él meneaba la cabeza y la confidencia parecía asomarse un segundo como se asoma un insecto horrible a la grieta de la pared, retirándose apenas atreve la claridad. Ya en el camino de las curiosidades, vi en notar que algunas veces las pupilas de Lucio revelaban extravío. No era que viscase. La expresión respondía a un espanto íntimo sin relación con los objetos, oscuras y solitarias. Lucio solía ir a la tertulia donde más nos veíamos con su hermana y en el carruaje. Como le viese una noche salir a pie, me dijo que su hermana estaba un poco indispuesta y él no había querido hacer enganchar. Entonces caminamos juntos, no hacia la luna y las calles del barrio. Íbamos hablando animadamente cuando de pronto sentí que el cuerpo de mi amigo gravitaba sobre mi hombro, desplomado. Apenas tuve el tiempo para sostenerle e impedir que cayese al suelo. Al hacerlo, oí que murmuraba frases confusas entre gemidos. Yo no sabía qué hacer. No veía nada que justificase el terror de Lucio. Sin duda, sufría una alucinación. No recobró el sentido hasta momentos después y soltó una carcajada forzada y seca para tranquilizarme. Anduvo unos instantes vacilando y de súbito volviéndose hacia mí susurró con terror indescriptible, un terror frío: ¿Y el gato? ¿Y el gato? ¿Qué gato es ese?, pregunté asombrado. El gato blanco, el que pasó cuando yo caía. Recordé que había visto en efecto una sombra blanca deslizarse rozando la pared, pero ¿qué importancia tenía? Ninguna para usted, murmuró sórdidamente mi amigo. Yo sentía el temblor de su cuerpo, el rechinar de sus dientes y su mano crispada me asió incrustándome los dedos en la muñeca. De su garganta contraída las palabras brotaron como un torrente en la inconsciencia con el que semi-ahorcado se arrancaba el dogal. Claro, no puede usted entender. Para usted un gato blanco no es más que un gato blanco. Para mí es que aquello que no fue crimen, porque el crimen no hace la intención, pero fue una desaventura tan grande, tan tremenda. No he vuelto a disfrutar un día de paz, ni un día en que no me despierte con el pelo rizado. Mi disculpa es que yo tenía entonces 20 años, añadió con un sollozo. Desde la niñez, la vista o el contacto de un gato me producía repulsión nerviosa, pero no en grado tal que no pudiese dominarla si me propusiese. Lo malo es que en ese periodo de la juventud no quiere uno dominarse, no quiere sino hacer su capricho. Cree uno que puede dirigir la vida a su arbitrio.
solazándose con ella como los juguetes. Esto ocurría hallándome yo en el campo en compañía de mi madre y de mi tía Lucy, la que me ha dejado mi capital, pues mis padres no eran ricos. Cálmese usted, dije viéndolo tan agitado y observando la poca hilación de lo que me refería. Sí, ya me voy calmado. Verá usted cómo es natural mi impresión. ¿Qué decimos? Sí, yo estaba en el campo con mi madre y con mi tía Lucy, solterona que adoraba a su gato blanco, el favorito de la buena señora, siempre dormía en su regazo o acurrucado al borde de su falda. Puf, qué gustos más raros. Yo, cosa de los 20 años, afán de dominar la vida y arreglarla a nuestro antojo, se la tenía jurada al bicho. Resolví que si una vez lo atrapaba solo, su merecido le daría. Al efecto, llevaba siempre conmigo un diminuto bulldog y ya no veía el momento de meter una bala en la panza gorda del monstruo del odiado animalejo. Después me proponía hacer desaparecer sus restos. Y negocio concluido. Fue una noche como esta, sin luna, de una oscuridad tibia, en que todo convidaba a vivir y amar. Salí de mi cuarto con ánimo de esparcirme en el jardín. Había en él un cenador de madreselva. Lo estoy viendo. Era todo tupido y de costado tenía una especie de ventanita cuadrada, practicada recordando las enredaderas. Distraído miré. En el marco del follaje se encontraba un objeto blanco. Ni por un momento dudé que fuese el gato aborrecido. Saqué el bulldog, apunté, hice fuego. Un grito me heló la sangre. Me arrojé al cenador. Mi madre estaba allí. Me envolvía su cabeza en una toquita blanca. ¿Muerta?, interrogué con ansia, empezando a comprender la historia. No, herida levemente, rosadura, el pelo chamuscado. Entonces mi madre me cobró horror. Nunca volvió a quererme, nunca creyó mis protestas de que no intentaba asesinarla y murió poco después de una enfermedad cardíaca originada probablemente por la emoción. Quedé bajo el peso del odio de la eterna sospecha de mi madre. ¿No la pudo usted convencer? Jamás. Medité un segundo. ¿Había algún motivo para que ella recelase que usted, en fin, que usted podía ser capaz de eso? Sin duda herí una fibra sensible, porque Lucio se demudó y vaciló tambaleándose, próximo a caer de nuevo. Sus ojos, alocados, me miraron un instante. No contestó, y al llegar a su casa, me dijo secamente, bruscamente, buenas noches. Nunca más, en ocasión alguna, volvió a hablarme del caso por el cual un gato blanco es para él un espectro. Hola, Dayana. Bueno, vamos sin más preámbulo con el segundo cuento de esta noche. El fantasma. Cuando estudiaba carrera mayor en Madrid, todos los jueves comía en casa de mis parientes lejanos, los señores de Cardona, que desde el primer día me acogieron y trataron con afecto sumo. Marido y mujer formaban mecanismos contraste. Él era robusto, sanguíneo, franco, alegre, partidario de las soluciones prácticas. Ella, pálida, nerviosa, romántica, perseguidora del ideal. Él se llamaba Ramón. Ella llevaba en el anticuario nombre de Leonor. Para mi imaginación juvenil representaba a aquellos dos seres la prosa y la poesía. Esmerábase Leonor en presentarme los platos que me agradaban, mis golosinas predilectas, y con sus propias manos me preparaba en bruñida cafetera rusa, el café más fuerte y aromático que un aficionado puede apetecer. Sus dedos largos y finos me ofrecían la taza de porcelana y mientras yo paladeaba la deliciosa infusión, los ojos de Leonor, del mismo tono oscuro y caliente a la vez que el café, se fijaban en mí de un modo magnético. Parecía que deseaba ponerse entre
en estrecho contacto con mi alma. Los señores de Cardona eran ricos y estimados. Nada les faltaba de cuanto contribuyen a proporcionar la suma de ventura posible en este mundo. Sin embargo, yo di en caviar que aquel matrimonio entre personas de tan distinta complexión moral y física no podía ser dichoso. Aunque todos afirmaban que don Ramón Cardona le rebosaba la bondad y a su mujer el decoro, para mí existían en su hogar un misterio. ¿Me lo revelarían las pupilas de color café? Poco a poco, jueves tras jueves, fui tomándome un interés egoísta en la solución del problema. No es fácil a los 20 años permanecer insensible ante ojos tan expresivos y ya mi tranquilidad empezaba a turbarse y a flaquear mi voluntad. Después de la comida el señor de Cardona salía, iba al casino o a alguna tertulia, pues era sociable. Y nos quedábamos, Leonor y yo, de sobremesa, tocando el piano, comentando lecturas, jugando al ajedrez o conversando. A veces las vecinas del segundo bajaban para pasar un ratito. Otras estábamos solos hasta las 11, hora en que acostumbraba a retirarme antes de que cerraran la puerta. Y con fatuidad de muchacho, pensaba que era bien singular que no tuviese don Ramón Cardona celos de mí. Una de las noches en que no bajaron las vecinas, noche de mayo, tibia y estrellada, estando en el balcón abierto y entrando el perfume de las acacias a embriagarme el corazón, me tentó el diablo más fuerte y resolví declararme. Ya balbucía entrecortadas las palabras, no precisamente de pasión, pero de adhesión, rendimiento y ternura, cuando Leonor me atajó diciéndome que estaba tan cierta de mi leal amistad que deseaba confiarme algo muy grave, el terrible secreto de su vida. Suspendí mis confesiones para oírlas de la dama, y me fue poco grato escuchar de sus labios trémulos de vergüenza la narración de un episodio amoroso. Mi único remordimiento, mi único yerro, murmuró acongojada doña Leonor, se llama el Marqués de Cazalla. Es, como todos saben, un perdido y un espadachín. Tiene su poder en mis cartas, escritas en un momento de delirio. Por recogerlas no se quedaría. Y vi, a la luz de los brilladores astros, que se deslizaba de las pupilas oscuras una lágrima lenta. Al separarme de Leonor, llevaba formado propósito de ver el Marqués de Cazalla al día siguiente. Mi petulancia juvenil me dictaba tal resolución. El marqués, a quien hice pasar mi tarjeta, me recibió al punto en artístico fumoir y a las primeras palabras relativas al susto que motivaba mi visita, se encogió de hombros y pronunció afablemente: no me sorprende el paso que usted da, pero le ruego que me crea y le empeño palabra de honor de que es pura la verdad cuanto voy a decirle. Considero el caso de la señora de Cardona el más raro que en mi vida ha sucedido. No solo no poseo ni he poseído jamás los documentos a que esa señora se refiere, sino que no he tenido nunca el gusto, porque gusto sería de tratarla. Repito que lo firmó bajo palabra de honor. Era tan inverosímil la respuesta que, no obstante el tono de sinceridad absoluta del marqués, yo puse cara escéptica, quizá hasta insolente. Veo que no me cree, añadió el marqués entonces. No me doy por ofendido. Lo descontaba, podrá usted dudar de mi palabra, pero ni usted ni nadie tiene derecho a suponer que soy hombre que rehuye, por medio de subterfugios, un lance personal. Si lo que busca usted es pendencia, me tiene a su disposición. Solo le suplico que antes de resolver esta cuestión de modo o de otro, consulte al señor Cardona. He dicho al señor, no me mire usted con esos ojos espantados. Óigame hasta que termine. Doña Leonor de Cardona, que según opinión general es una señora honradísima, ha debido de parecer una pesadilla y soñar que teníamos relaciones, que nos veíamos, que me había escrito, etc. Bajo el influjo de los ilusorios remordimientos, la han contado a su marido todo. Es decir,
Nada, pero todo para ella. Y el marido ha venido aquí como usted, solo que más han enojado, naturalmente, a pedirme cuentas, a querer beber mi sangre. Si yo la tuviese bastante fría a estas horas, pese mi conciencia el asesinato de Cardona, o él me habría matado a mí. No digo que no pudiese suceder, por fortuna no me aturdí, y preguntando a Cardona las épocas en que su esposa afirmaba que había tenido lugar estas entrevistas criminales, pude mostrarle de un modo fehaciente que la sazón me encontraba yo en París, en Sevilla o en Londres. Con igual facilidad probé la inexactitud de otros datos aducidos por doña Leonor. Así es que el señor Cardona, muy confuso y asombrado, tuvo que retirarse pidiéndome excusas. Si usted me pregunta cómo me explicó suceso tan extraordinario, le diré que creo que esta señora, a quien después he procurado conocer, por la memoria de mi madre le juro a ustedes que antes ni de vista, sufre alguna enfermedad moral y que ha tenido una visión. Vamos, que le ha aparecido un espectro de amor. Y ese espectro, vaya usted a saber por qué, ha tomado mi forma. Y no hay más. No se admire usted tanto. Dentro de 10 años, si trata usted a algunas mujeres, se habituará a no admirarme de casi nada. Salí de la casa del marqués en un estado de ánimo indefinible. No había medio de desmentirlo. Y al mismo tiempo la incredulidad persistía. Impresionado no obstante por las firmes y categóricas declaraciones del dandy, me dediqué desde aquel punto no a cotejar a Leonor, sino a observar a Cardona. Procuré hablarle mucho, hacerle espontanearse y fui sacado hilo a hilo conversaciones referentes a la fidelidad conyugal, a los lances que puede originar un error, a las alucinaciones que a veces sufrimos, a los estragos que causa la fantasía. Por fin un día, como al descuido, dejé deslizar en mi diálogo el nombre del marqués de Cazalla y una alusión a sus conquistas. Y entonces Cardona, mirándome cara a cara con gesto entre burlón y grave, preguntó: ¿qué? ¿Ya te ha venido allá a ti también? Pobrecilla Leonor, está visto que no tiene cura. No necesité más para confesar de plano mis gestiones, y Cardona, sonriendo, aunque algo alterada, su sonora voz me dijo: has de saber que cuando fui a la casa del marqués de Cazalla, ya llevaba yo ciertos barruntos y sospechas de las alucinaciones de Leonor, de la cual me convencí plenamente después, si bien no parezco celoso y hasta se diría que me pierdo por confiado, he vigilado a Leonor siempre, porque la quiero mucho y en ninguna época hubiese podido ella cometer, sin que yo me enterase, los delitos que se le acusaba. Comprendí que se trataba de una fantasmagoria del sueño y me resigné a la hipótesis de una falta imaginaria. ¿Quién sabe si ese fantasma de pasión y arrepentimiento le sirve de escudo contra la realidad? Lo que te aseguro es que Leonor, viviendo yo, nunca saldrá de la región de los fantasmas, y no volvamos a hablar de eso en la vida. Aproveché el aviso y de allí en adelante evité quedarme a solas con Leonor y hasta fijar la mirada en sus oscuros ojos, nublados por la quimera. Bueno, vamos por el último cortico. Esa es... hola Saray, hola Dayana. Bueno, nuestro último cuento de esta noche se llama Sora apareció. En el convento de las Clarisas, al través de la doble reja baja, vi una monja postrada adorando. Estaba de frente al altar mayor, pero tenía el rostro pegado al suelo, los brazos extendidos en cruz y guardaba inmovilidad absoluta. No parecía más viva que los yacentes bultos de una reina y una infanta cuyos mausoleos de alabastro adoraban el coro. De pronto la monja posternada se incorporó, sin duda para respirar, y pude distinguir sus facciones. Se notaba que había debido de ser muy hermosa en sus juventudes, como se conoce que unos
paredones derruidos fueron palacios espléndidos. Lo mismo podría contar la monja 80 años que 90. Su cara, de una amarillez sepulcral, su temblorosa cabeza, su boca consumida, sus cejas blancas, revelaban ese grado sumo de la senectud en que hasta es incesible el paso del tiempo. Lo singular de aquella cara espectral, que ya pertenecía al otro mundo, eran los ojos. Desafiando a la edad, conservaban por caso antaño su fuego, su intenso negror y una violenta expresión apasionada y dramática. Las miradas de tales ojos no podían olvidarse nunca. Semejantes ojos volcánicos serían inexplicables en una monja que hubiese ingresado al claustro ofreciendo a Dios un corazón inocente. Delataban un pasado borrascoso, despedían la luz siniestra de algún terrible recuerdo. Sentía ardiente curiosidad, sin esperar que la suerte me deparase a alguien conocedor del secreto de la religiosa. Sirvióme la casualidad a medida del deseo. La misma noche, en la mesa redonda de la posada, trabé conversación con un caballero muy comunicativo, más que medidamente perspicaz, de esos que gozan cuando enteran a un forastero. Halagado por mi interés, me abrió de par en par el archivo de su feliz memoria. Apenas nombré el convento de las Claras e indiqué la especial impresión que me causaba al mirar a la monja, mi guía exclamó: ¡Ah, Sor Aparición! Ya lo creo. Tiene aún no sé qué en los ojos. Lleva escrita allí su historia. Donde usted la ve, los dos surcos de las mejillas que de cerca parecen canales, se los ha abierto las lágrimas. Llorar más de 40 años, ya corre agua salada en tantos días. El caso es que el agua no la ha apagado las brasas de la mirada. Pobre Sor Aparición, le puedo descubrir a usted el quid de su vida mejor que a nadie, porque mi padre la conoció moza y hasta creo que le hizo unas miajas de amor. Es que era una deidad. Sor Aparición se llamó en el siglo Irene. Sus padres eran gente hidalga, ricachos de pueblo. Tuvieron varios retoños, pero los perdieron y concentraron en Irene el cariño y el mimo de hija única. El pueblo donde nació se llama y el destino, que con las sábanas de la cuna empieza a tejer la cuerda que ha de ahorcarnos, hizo que ese mismo pueblo viese la luz, algunos años antes que Irene, el famoso poeta. Lancé una exclamación y pronuncié adelantándome al narrador el glorioso nombre del autor del Arcángel Maldito, tal vez el más genuino representante de la fiebre romántica, nombre que lleva a sus sílabas un eco de arrogancia desdeñosa, de mofador desdén, de acerba ironía y de nostalgia desesperada y blasfemadora. Aquel nombre y el mirar de la religiosa se confundieron en imaginación, sin que todavía el uno me diese la clave del otro, pero anunciando ya aparecer unidos un drama de corazón de esos que chorrea viva sangre. Él mismo repitió mi interlocutor, el ilustre Juan de Camargo, orgullo del pueblecito de que ni tiene aguas minerales, ni santo milagroso, ni catedral, ni lápidas romanas, ni nada notable que enseñar a los que lo visitan, pero repite envanecido: en esta casa de la plaza nació Camargo. Vamos, interrumpí. Ya comprendo, Sor Aparición, digo, Irene se enamoró de Camargo. Él desdeñó y ella, para olvidar, entró en el claustro. ¡Shh!, exclamó el narrador sonriendo. Espere usted, que si no fuese más, de eso se ve todos los días. Ni valdría la pena de contarlo. No, el caso de Sor Aparición tiene miga. Paciencia, que ya llegaremos al fin. De niña, Irene había visto 1000 veces a Juan Camargo, sin hablar nunca porque él era ya mozo y muy huraño y retraído, ni con los demás chicos del pueblo se juntaba. Al romper Irene su capullo, Camargo fue huérfano
Ya estudiaba leyes en Salamanca y solo venía a casa de su tutor durante las vacaciones. Un verano, al entrar en A, el estudiante levantó por casualidad los ojos hacia la ventana de Irene y reparó en la muchacha, que fijaba en él los suyos. Unos ojos de date preso, 2 soles negros, porque ya ve usted lo que son todavía ahora. Refrenó Camargo el caballejo de alquiler para recrearse en aquella soberana hermosura. Irene era un asombro de guapa, pero la muchacha, encendida como una amapola, se quitó de la ventana, cerrándola de golpe. Aquella misma noche Camargo, que ya empezaba a publicar versos de periodiquillo, escribió unos preciosos pintando en el efecto que había producido a la vista de Irene en el momento de llegar a su pueblo. Y envolviendo en esos versos una piedra, al anochecer la disparó contra la ventana de Irene. Rompióse el vidrio y la muchacha recogió el papel y leyó los versos. No una vez, 100.000. Los bebió, se empapó en ellos. Sin embargo, aquellos versos que no figuran en la colección de poesías de Camargo no eran declaraciones amorosas, sino algo raro, mezcla de queja e imprecación. El poeta se dolía de que la pureza y la hermosura de la niña de la ventana no se hubiese hecho para él, que era un reprobo. Si él se acercase, marchitaría aquella Azucena. Después del episodio de los versos, Camargo no dio señales de acordarse de que existía Irene en el mundo, y en octubre se dirigió a Madrid. Empezaba el periódico gritando de su vida, las aventuras políticas y actividad literaria. Desde que Camargo se marchó, Irene se puso triste, llegando a enfermar de pasión de ánimo. Sus padres intentaron distraerla, la llevaron algún tiempo a Badajoz, le hicieron conocer jóvenes, asistir a bailes, tuvo adoradores, oyó lisonjas, pero no mejoró de humor ni de salud. No podía pensar sino en Camargo, a quien era aplicable lo que dice Byron de Larra, que los que le veían no le veían en vano, que su recuerdo acudía siempre a la memoria, pues hombres tales lanzaban un reto al desdén y al olvido. No creía la misma Irene hallarse enamorada, juzgábase solo víctima de un maleficio, emanado de aquellos versos tan sombríos, tan extraños. Lo cierto es que Irene tenía eso que ahora llamaban obsesión, y a todas horas veía aparecer a Camargo pálido, serio y rizado, pelo sombreado, la pensativa frente. Los padres de Irene, al observar que su hija se moría nímida por el padecimiento misterioso, decidieron llevarla a la corte, donde hay grandes médicos para consultar y también grandes distracciones. Cuando Irene llegó a Madrid, era célebre Camargo. Sus versos, fogosos, altaneros, de sentimiento fuerte y nervioso, hacían escuela. Sus aventuras y genialidades se comentaban. Asociaba con él una pandilla de perdidos, de bohemios desenfadados e ingeniosos. Cada noche inventaban nuevas diabluras, ya turbaban el sueño de los arrojados vecinos, ya realizaban las orgiásticas proezas a que aluden ciertas poesías blasfemas y obscenas, que algunos críticos aseguran que no son de Camargo en realidad. Con la borrachera y el libertinaje alternaban las sesiones de las logias masónicas, y en los comités Camargo se preparaba ya la senda de la emigración. No estaba enterada de todo esto la provincia y cándida familia de Irene, y como se encontrasen en la calle al poeta, le saludaron alegres que al fin era de allá. Camargo, sorprendido otra vez de la hermosura de la joven, notando que al verse se teñía de púrpura las descoloridas mejillas de una niña tan preciosa, los acompañó y prometió visitar a sus vecinos. Quedaron lisonjeados los pobres lugareños, y creció su satisfacción al notar que de allí a pocos días, habiendo cumplido Camargo su promesa, Irene revivía. Desconocedores de la crónica, les parecía a Camargo un yerno posible, y consintieron que menudeasen las visitas. Veo en su cara que usted, que cree adivinar el desenlace,
No lo adivina. Irene, fascinada, trastornada como si hubiese zumbido zumo de hierbas, tardó, sin embargo, 6 meses en acceder a la entrevista a solas, en la misma casa de Camargo. La honesta resistencia de la niña fue causa de los perdidos amigotes del poeta se burlasen de él, y el orgullo, que es la raíz venenosa de ciertos romanticismos como el de Byron y el de Camargo, inspiró a este una apuesta, un desquite satánico, infernal. Pidió, rogó, se alejó, volvió, dio celos, fingió planes de suicidio e hizo tanto que Irene, atropellada por todo, consintió en acudir a la peligrosa cita. Gracias a un milagro de valor y de decoro salió de ella pura y sin mancha, y Camargo sufrió una chacota que la enloqueció de despecho. A la segunda cita se agotaron las fuerzas de Irene, se oscureció su razón y fue vencida. Y cuando confusa y trémula yacía cerrados los párpados en brazos del infame, este exhaló una estrepitosa carcajada, descorrió unas cortinas, e Irene vio que la devoraban los impuros ojos de 8 o 10 hombres jóvenes, que también reían y palmoteaban irónicamente. Irene se incorporó, dio un salto y, sin cubrirse, con el pelo suelto y los hombros desnudos, se lanzó a la escalera y a la calle. Llegó a su morada seguida de una turba de pilluelos que le arrojaban barro y piedras. Jamás consintió decir de dónde venía, ni qué le había sucedido. Mi padre lo averiguó porque casualmente era amigo de uno de los de la apuesta de Camargo. Irene sufrió una fiebre de septenarios en que estuvo desahuciada. Así que convaleció. Entró en ese convento, lo más lejos posible de A. Su penitencia ha espantado a las monjas, ayunos increíbles, mezclar el pan con ceniza, pasarse 3 días sin beber, las noches de invierno descalza y de rodillas, en oración, disciplinarse lleva una argolla al cuello, la corona de espinas bajo la toga, un rayo a la cintura. Lo que más edificó a sus compañeras, que la tienen por santa, fue el continuo llorar. Cuentan, pero se dan consejas, que una vez lleno de llanto, la escudilla del agua. ¿Y quién le dice a usted que de repente se le queden los ojos secos, sin una lágrima y brillando de ese modo que ha notado usted? Esto aconteció más de 20 años hace. Las gentes piadosas creen que fue la señal del perdón de un Dios. No obstante, su aparición sin duda no se cree perdonada, porque hecha una momia, sigue ayunando y postrándose y usando el cilicio de la cerda. Es que hará penitencia por 2, respondí, admirada de que este punto fallase la penetración de mi cronista. ¿Piensa usted que su aparición no se acuerda del alma infeliz de Camargo? Bueno, hemos llegado al final de nuestros cuentos del día de hoy. Recuerden que para estar muerto no es necesario que el corazón deje de latir, y que para ser un fantasma no hay necesidad de estar muerto. Que tengan una feliz noche.